tengo una sucesión así y le borro uno, pues este límite pues sea igual que este. Sí, que sea invariante bajo traslaciones, porque pues, a mí me gusta que a una sucesión, si le borro los primeros, no me cambie el límite. Y lo mismo que... ¿Qué otra cosa le pido? Ah, las constantes. ¿Sí? Las sucesiones constantes yo quiero que sigan siendo constantes. Y la misma constante, ¿no? Si le pido eso, cualquier cosa que esté en medio de esto, que cumpla esto, va a darme una noción de límite. En particular la de César. Esta es una que está ahí. Y esta es una generalización de límite que se llama límite de Banach. Pero no quería hablar de límites. Lo que quiero hablar es de sumas. Y infinitas, porque las finitas son muy difíciles. Y no es broma. No es broma. Pues cada uno de esos métodos de suma me dan un método, cada uno de esos límites me da un método de suma. Y la que uno se traga rápido en cálculo 1 es, esta tiene un límite L si las sumas parciales, Sn, que son las sumas de acá igual, desde acá igual a 1 hasta n, convergen. Es una bonita, pero es mala. Es realmente mala. Ahorita les cuento qué tan mala es. Hay una mejor. Esta converge si las sumas n, le voy a poner SA de absolutos, converge. Esta es mejor. Estos símbolos griegos se convirtieron en símbolos riemannianos y esta les da la integral de Riemann. Esto les da L1. Entonces ya estamos esta integral no es buena bajo límites. Y siendo un objeto de cálculo, pues es un poquito enfermizo que una integral no sea consistente bajo límites. No conmutan. En cambio, aquí sí. Pero ¿qué pasa por ejemplo? Entonces, nosotros tenemos, en caso de series, si los valores absolutos convergían, se decía que la función era absolutamente convergente. ¿Sí? Si nada más converge como arriba, se dice que es condicionalmente convergente. El caso feo es cuando es condicionalmente convergente, pero no absolutamente convergente. Es como este está precioso. No. ¿Sí? Esto converge y creo que es logaritmo de 2, algo así. No sé cuánto, pero se puede ver que converge. Pero no es absolutamente convergente. Si ustedes toman los valores absolutos, tienen la serie armónica y eso sí es igual a infinito. Entonces Riemann, uno de los teoremas de Riemann que probó es que si ustedes tienen una de estas, en realidad lo que está pasando es que hay una sucesión de términos positivos y una sucesión de términos negativos que las dos suman infinito. Entonces esta es una manera retorcida de hacer algo que no nos gustaría que nos dijeran. Hacer infinito de menos infinito. ¿Y qué tan malo es esto? Pues gracias a que hay cosas que se están yendo a infinito, ustedes pueden darle una permutación a esta cosa de manera que sume lo que quieran. Ustedes me dan el real que les guste. A mí me gusta pi. Yo rebarajar estas cosas de manera que pues que de pi.
¿Cómo lo hago? Pues me voy agarrando los positivos hasta que me paso. Pues agarro los negativos hasta que me paso por abajo de pi, luego positivos. Y como siempre tengo la asociación de la convergente, siempre puedo ir regresando hasta que les llegue a pi. ¿Sí? Entonces, este es el infierno de Dirichlet, ¿no? El infierno de las sucesiones no convergentes. Sin embargo, yo quiero meterme en este rollo, porque pues, en sistemas dinámicos lo que tengo de regalo es un montón de estas cosas. Y ahorita voy para eso. Pero antes, déjenme decir que es sumabilidad según César. Me lo escondí. Entonces voy a ver algunos métodos de sumación. Entonces voy a decir esta cosa suma según Cesaro si no es para el otro lado, si ahora la sucesión de sumas parciales converge según Cesaro. Bueno, cada una de las formas de sumación me da una de integrar. ¿Está bien? Aquí tenía la integral de Riemann, aquí tengo la integral de Lebesgue, o L1, y aquí ¿qué me da? Pues me da la teoría ergódica. ¿Sí? Aquí lo que resulta de aquí es la teoría ergódica. Y de eso voy a ver. Espero ver un poquito. Pero esos no son todos los métodos que hay. Hay toda una lista de métodos de sumabilidad, todos relevantes. Hay otro que es Abel. Entonces, esta cosa, esto suma según Abel. Abel. Y no es la definición que dan normalmente. Mónica, a lo mejor tú me puedes corregir, pero yo voy a decir que si el límite, cuando lambda tiende a 1, y aquí es donde va a estar diferente, AN, lambda n, n va desde 1 hasta infinito, converge. Esto existe. Creo que la definición usual es sin el 1 menos lambda. ¿Sí? ¿Pero por qué le pongo el 1 menos lambda? Que si todos son unos, esto me da 1. Está normalizado para que la suma me dé 1. Y eso es importante porque ahora lo que estoy haciendo en realidad es que estoy haciendo una combinación convexa de los coeficientes. ¿Sí? Lo mismo que aquí los límites de Cesaro son límites de combinaciones convexas. ¿Sí? Cada vez que yo me agarro esto, si me tomo nada más los coeficientes y sumo, pues me da n veces 1, n veces 1 entre n, me da 1. Es una combinación convexa. También hay aquí Nordlund hizo su método en 1932, pero trabajo con Peter Makienko. Este trabajo de aquí es junto con Peter Makienko, y en realidad alguien de la Unión Soviética ya lo había hecho, y es Voronoi. Pues es maestro de dos matemáticos importantes. Uno es Sierpinski y el otro es Delaunay, que es bueno, es ruso, pero porque cayó ahí en algún momento en alguna guerra, igual que estos. Ok, entonces aquí cada uno tenía su integral. ¿Qué pasa cuando yo tengo aquí? Pues no me salgo de teoría ergódica.
porque es un principio general de la teoría ergódica que dice que mientras uno tenga, sé qué es lo que pasa, yo no sé si converja normalmente, te sustituyo por una combinación convexa, pero si uno quiere entender algo de la teoría ergódica, en principio dice, si en lugar de tomarme los límites de las cosas, me tomo límites de combinaciones convexas, y esos límites de combinaciones convexas convergen, entonces estamos bien. ¿Sí? En el espacio de sucesiones, estas cosas sí son crecientes. Es decir, lo que es sumable, ya vimos que hay cosas que convergen absolutamente, pero que no. No, aquí hay más, aquí hay menos, ¿verdad? Pero según Cesaros, sí hay más. En particular, por ejemplo, esta de aquí, 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1. Esa, si uno es flojo, agarra esto y son puros ceros. ¿Sí? Pero les puede llegar un tipo listo y les dice, no, mira, agarra esto y aquí tienes S es igual a 1 menos S, entonces S es igual a 1 medio. Está raro, ¿sí? Pero resulta que este resultado es el resultado que me da la suma de Cesar. Porque ¿qué me da las series parciales? Las series parciales son uno solamente en números pares. Entonces la mitad de las sumas parciales son 1. Entonces el límite siempre va a ser 1 medio. ¿Sí? Entonces, aunque aquí estoy sumando cosas que son enteras, me queda uno entero, según Cesaro está raro. Un caso bien raro por Ramanujan es que si ustedes toman 1 más 2 más 3 más 4, hay un método que la suma de estos enteros da negativo dividido entre 12. Y se puede también justificar. Y resulta que los físicos que le gustan las cosas raras le dieron sentido a eso en teoría de cuerdas, y yo qué sé. Pero igual, la teoría de cuerdas parece que no tiene sentido de por sí. Entonces a mi plática, ¿verdad? En 20 minutos. Entonces, yo me dedico a sistemas dinámicos y son una fuente maravillosa de sucesiones. Entonces, tengo que decirles, no, allá. Si ustedes me dan, voy a restringirme los sistemas dinámicos que quiero estudiar. Son funciones racionales de C barra en C barra, en la esfera de Riemann, y una sucesión que tengo para cada punto es pues tomar la órbita Z y luego aplico RZ y como el champú aplique, enjuague y vuelva a aplicar. ¿Sí? Y el objetivo de toda la teoría de sistemas dinámicos es decir, ¿qué pasa con el conjunto de acumulación de esto? Ok, si no les gusta la topología, para eso necesito por lo menos tener topología, les gusta la teoría de la medida, ¿qué pasa estadísticamente? Perdón, cambié medida por estadística, pero probabilísticamente, lo que sea. ¿Sí? Y tenemos varios conjuntos que salen de regalo. ¿Sí? El conjunto de Julia lo defino como el conjunto de puntos de acumulación, y no estoy diciendo límites porque no quiero puntos aislados, entonces lo quiero perfecto. Entonces quiten los puntos límites y este es el conjunto de puntos de acumulación de las órbitas periódicas. Por el teorema fundamental del álgebra, órbitas periódicas abundan, hay un número infinito. Y ese conjunto resulta ser compacto, perfecto, un montón de cosas, completamente invariante. El complemento lo llamamos el conjunto de Fatou. Otra manera de ver esto es el conjunto de puntos donde... Así está bien. El conjunto postcrítico lo tomo como la unión de las órbitas de los puntos críticos, esos puntos donde la derivada se hace cero. Me dan mucha información de la dinámica. Y también podemos pensar, en lugar de tomar la unión de todas las órbitas críticas,
nada más me fijo en la órbita de un solo punto crítico. Y eso lo voy a llamar conjunto postcrítico individual. Y es sorprendente que, por lo que quiero platicar, espero que me dé tiempo, basta con que sepa uno lo que pasa con uno solo. Y entonces ya tengo información que me interesa. ¿Qué información me interesa? Pues me interesa esta pregunta. Esta es la pregunta que pone a trabajar en la Palapa en Cuernavaca todos los días. Y tengo una función racional y la voy a llamar hiperbólica si todos los puntos críticos están dentro del conjunto de Fatou. Este era un abierto que tenía unas propiedades buenas. De hecho, resulta que como el conjunto de Fatou es un conjunto abierto, estar en un conjunto abierto es una condición abierta. Entonces, el conjunto de funciones para los que pasa eso es un abierto dentro del espacio de funciones racionales de grado D. Uno se vuelve inmediatamente, cuando uno tiene un abierto, uno quiere ser lo más ambicioso posible. Ya es denso, y esa es la pregunta, parece muy inocente, pero pues eso es lo que fue. Es la pregunta de Fatou y es muy difícil, aún no la hemos resuelto. En varias variedades, me restringo ahora a la categoría de difeomorfismos con CK, una variedad compacta real. Y también podemos extender aquí la noción de hiperbolicidad, que aquí ya tiene que ver con una partición de los espacios tangentes de manera que de un lado se estira y del otro lado se contrae, y todo tiene que ser continuo. Y también aquellas que son hiperbólicas forman un abierto. Inmediatamente la pregunta era si los abiertos son densos. Pero casi al mismo tiempo de que la formularon, ya tenían el contraejemplo. Estaba mal. Y la razón de fondo, bueno, aquí viene un montón de palabras raras. Resistencia de tangencias homoclínicas, y son ejemplos de Newhouse. Eso sirve nomás para, si quieres buscarlo en YouTube, ¿sí? O en lo que sea, en Google. Pero luego llega Pallis y dice, bueno, entonces eso es lo único malo que puede pasar. Tienen esas regiones abiertas o tienen esas persistencias de tangencias homoclínicas o son hiperbólicas. Y esa es la conjetura de Pallis. Sigue todavía abierta y fue resuelta para C1 por Pujals y Zambarino. Pero, ¿qué quiero decir? Sí, quería decir que la culpa de esto es algo que también nos cuentan en topología 1 y pasa como raro. Si ustedes agarran el cantor ternario, y lo suman, estos son conjuntos de R. Entonces puedo tomar todas las posibles sumas. Me da otro conjunto. Pues resulta que es 0,2. Y es sorprendente. ¿Por qué? Porque esta cosa de aquí no tiene interior. Esta tampoco. Es parte de la patología de ser Cantor. Pero a la hora de sumarlas por sí mismo, tiene algo de interior. Cuando ustedes tienen estas variedades inestables e inestables, son usualmente productos de Cantors por cosas. Y resulta que en el espacio de parámetros también puedo representar esos conjuntos de Cantor. Y cuando los mezclo, ocurre este fenómeno. Y ese fenómeno me da un abierto donde yo puedo perturbar. Entonces, es como, así como los quiero chorear, les quiero dar un cuento demasiado rápido en 5 minutos. Esa es la razón de fondo que está ahí. Claro que uno después trabaja y de veras tiene que ver que hay dos cantors que están conviviendo. Pero muchas dimensiones para mí es muy difícil, entonces voy a regresarme al caso de dimensión 1, que todavía sigue siendo difícil. Entonces,
Sin, perdón por usar esta palabra, no debería usarla. A ver, espanta a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que no la haya espantado al principio. Sin embargo, nos regala un hermosísimo espacio de funciones que ya quisiéramos tenerlo en varias dimensiones. Gracias a esto, la teoría de superficies de Riemann y todo esto tiene una consistencia. Móduli son espacios de representaciones. Hay muchas cosas que cuando se van a dimensiones grandes, cuando ya empiezan a hablar de cosas serias, ahí ya no las tienen. ¿Qué es? Pues está esta cosa que es la ecuación de Beltrami, donde agarro la parcial barra, aquí está la definición de parcial barra, y el coeficiente es un elemento en la bola unitaria L infinito C. Híjole, está bien feo, porque ¿qué quiere decir? Que una parcial sea algo que ni siquiera es función. ¿Sí? Las cosas en LPs y en L infinitos ni siquiera son funciones, son clases de funciones. Entonces tengo que definir qué quiere decir derivar y que tenga coeficientes en esto, pues eso es la teoría de distribuciones de Lawrence Schwartz, que parece que se lo robó a Sobolev y Sobolev se lo robó a no sé quién. Es un rollo bastante largo. Pero bueno, esta es la ecuación de Beltrami y como es muy útil para dimensión 1 compleja, la necesito para definir lo que es estabilidad. Los mapas racionales son J equivalentes. Si existe un mapa casi conforme que conjuga las dos dinámicas en el conjunto de Julia. A ver, eso, si no le estoy hablando a alguien que hace dinámica, sería muy raro. Entonces, yo tengo el conjunto de Julia de R1, tengo el conjunto de Julia de R2, no, de R1, y aquí tengo su mapa R1. Y acá tengo el conjunto de Julia de R2, tengo el conjunto de Julia de R2, y lo que dice es que hay un mapa así, tal vez que se me conjuga y dentro de la categoría de mapas casi conformes. ¿Sí? Eso se llama ser J equivalente. Entonces, quiero saber cuándo son estables, cuándo los mapas decimos, podemos ahora tomar funciones que dependan de un parámetro complejo, y decimos que la función es J estable si existe una vecindad tal que alrededor de todas ellas uno obtiene estos diagramas. Para todo eso necesitaba la palabra casi conforme. Después de esto ya lo puedo olvidar. Pero resulta que las funciones J estables, que es un resultado por Mañez, Sullivan y también independientemente por Lubitsch, son abiertas y densas dentro de las funciones racionales de grado D. Y otra vez uno se vuelve a especular de la manera más grandiosa posible. Y dice, ya tengo un conjunto de cosas que son abiertas y densas. Pues yo quiero que esas cosas sean las que yo quiero que sean abiertas y densas. Entonces ya la pregunta, la conjetura de Fatou-Sullivan es que si ustedes tienen algo que es J estable, entonces tiene que ser hiperbólico. Eso es otra manera de pensarlo. O equivalentemente, si tienen ustedes una función racional, ¿se acuerdan que sea hiperbólico? Es que los puntos críticos estén dentro del conjunto de Fatou. Entonces, eso quiere decir que si tengo un punto crítico en el conjunto de Julia, tómala, ya perdió, debe ser J inestable. ¿Sí? Eso es lo que de la manera en que puedo reformular la conjetura de Fatou haciendo trampa, cambiando un espacio de funciones por otro. Y sobre esto hay muchos resultados. En el caso real ya está resuelta por Lubitsch
Graczyk y Schwantek para el caso cuadrático, Kozlowski, Chen, Weinstein y varios más para cualquier polinomio real con puntos críticos reales, y esto se puede aproximar por hiperbólicos. Entonces ahí tenemos densidad de puntos hiperbólicos. Nada más, si ahora considero mapas de la línea real en la línea real, si ya me levanto a los complejos, no. Él puede tener coeficientes complejos, pero estar definida en la esfera de Riemann, o tener coeficientes reales y estar definida solamente en la línea real. Aquello es el caso real. El caso general de la conjetura de Fatou, casi real, está dado por una función real, y lo único, sí está definida en toda en la esfera de Riemann, pero lo único que pido es que los puntos críticos estén en la recta, tengan orden par, y entonces va a ser hiperbólica siempre que sea estable. También hay la conjetura para conjuntos de Cantor, si su conjunto de Julia es homomorfo al conjunto de Cantor, entonces es cierta. Y una cosa que tuvimos de gratis, nada más por meter álgebra en esto, es la utilidad de meter cosas que no van. Pero uno considera teoría de semigrupos, y de gratis, si las funciones son racionales, descomponibles, eso quiere decir que no son primas, es decir, la puedo ver como composición de dos cosas que tengan grado al menos 2, entonces también es cierta la conjetura de Fatou. La prueba era asombrosamente sencilla. Ok, entonces ahora sí, ya llego a esto. Yo puedo pensar que un conjunto, voy a definir que un punto crítico es sumable si esta serie converge. ¿Qué realmente esta serie es? Es el inverso de las derivadas en el valor crítico a lo largo de la función. ¿Sí? Digamos que es el... ¿Qué tanto se está expandiendo la cosa? Por la regla de la cadena, esta cosa que está aquí abajo es exactamente igual al producto de las derivadas en la órbita. ¿Sí? Entonces realmente estoy tomando productos de expansiones. ¿Y cuál es el problema? Pues que lo de abajo tiende a cero, no, que el cociente tiende a infinito. El cociente tiende a infinito cuando lo de abajo tiende a cero. Es decir, cuando el punto crítico está regresando a otro punto crítico. ¿Sí? Si no hay recurrencia, ya estoy bien. No voy a tener convergencia. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Estoy sumando de la manera que estoy acumulando las expansiones a lo largo de la órbita crítica. Mi problema es que regrese al cero demasiado rápido, regresa a un punto crítico. Si regresa a un punto crítico, esto va a estar cerca de cero. Va a crecer muy grande. Y si regresa demasiado rápido, entonces esto va a crecer muchas veces mucho. Y si crece muchas veces mucho, pues ya no converge. ¿Sí? Entonces mi problema es que sí le puedo permitir que regrese algunas veces. Si la convergencia tiene ahí unas cosas muy raras, números pueden ser grandes, pero eventualmente tienen que ser pequeños. ¿Por qué? Hay un teorema de Mañé que si no regreso mucho, entonces el conjunto de Julia tiene que tener medida cero. Simplemente no hay espacio para moverse. ¿Sí?
esto se habría acabado si hubiéramos probado, no, yo no. Si la humanidad hubiera probado que todos los conjuntos Julias tienen medida cero, también ya se habría acabado. Pero no, la vida no es tan buena. Hay conjuntos Julias que tienen medida positiva. Ya me interesó esta sucesión, ¿sí? Es lo que estaba dentro de la suma. Y en principio yo no sé si suma o no suma. Entonces ya estoy en una de estas cosas, ¿sí? Me faltó decir, pues, la sumabilidad según Cesaro y si sumas absolutamente, si sumas según Abel, así. Y cuando pasa el contrario, está determinado por unos Tauber. Está por el teorema de Tauber. Entonces, a veces uno puede regresar. Es decir, el hecho de que ya estemos en cierto grado de sumabilidad, hay teoremas que me dicen, mira, si tú checas esta otra condición, la condición no es tan difícil, la condición nada más es que n multiplicado por n tienda a 0. Es decir, que n sea o chiquita de 1 entre n, ese es el teorema de Tauber, y después lo mejoraron, no tiene que ser o chiquita, puede ser o grande, lo que sea que eso quiera decir según los franceses. ¿Sí? Pero uno puede jugar con estos métodos de sumabilidad y luego checar esas cosas de Tauber para ver si uno se puede regresar al caso sumable. O sea, ¿cómo pruebo que esto? Entonces, voy a llamar a esta sucesión el espectro con respecto a R y me voy a interesar específicamente por espectros en el conjunto postcrítico, uno individual. ¡Ay, Dios! Entonces hay una tricotomía. La sucesión converge a infinito. Existe una subsucesión que converge a cero. Ninguna de las dos, el ínfimo, es un número finito. El lim-inf de estos números, de los valores absolutos, en C no tengo lim-inf, pero en R sí, entonces tomo los valores absolutos. El acotado distinto de cero. Y en cada una de esas uno puede estudiar el problema de sumabilidad. Entonces aquí está otra vez el teorema de Magné. Si el punto crítico se va a infinito, entonces a la hora de tomar recíprocos va a cero, entonces por el teorema de Magné uno tiene que es sumable, y entonces el crítico en realidad tendría que estar en el Fatou. Y hay teoremas de Ávila, Levin, Matkienko, de hecho son el mismo. Y si tienen el caso 2 y toman las series parciales, uno tiene que el lim sub, no, cualquiera de estas, en el caso 2, si el lim sub es positivo, entonces el mapa es inestable. Y en el caso 3, si tenemos una subsucesión tal que converge a un límite finito y distinto de cero, y además los lim sub de esa cosa es a infinito, es una especie de recuperar lo que era recuperable del caso 1, entonces también estamos en inestabilidad. Esta es una de las motivaciones, esa serie de teoremas fue una de las motivaciones por las que empezamos a estudiar Otro es que para polinomios unimodales, la serie de potencias, con coeficientes en el espectro, aquí tengo puntos en el espectro, esta cosa tiene radio de convergencia al menos 1. Eso quiere decir que Abel es algo que yo puedo preguntar. Si no tuviera radio de convergencia menos 1, pues ya no puedo pedir por el límite tiende a 1. Entonces, al menos en el caso de polinomios unimodales, uno puede preguntarse acerca de la según Abel, más laxa que las anteriores.
Entonces aquí ya llegamos a lo que estuve diciendo en ese pizarrón. Entonces está la definición de Cesaro, la convergencia de Abel, y luego está esta de Norlund-Voronoi, que necesito una sucesión de números positivos con sumas parciales Pn. Y fíjense, otra vez, lo que hace aquí es que me estoy tomando combinaciones convexas. Pues realmente estoy en esa filosofía de teoría ergódica de tomar puntos dentro de la envolvente convexa de los elementos, de los ANs. ¿Sí? Entonces se dice que esta cosa no siempre uno tiene que si es Abel sumable es Norlund sumable. Eso pasa cuando la sucesión es regular. ¿Y qué quiere decir que sea regular? Pues nada más que se mantenga el teorema de Liouville. Sabemos que la serie de converge, que esta serie es holomorfa y definida en lambda, y solo si el radio de convergencia es al menos 1. Otra vez puedo aplicar Abel. Entonces, en ese caso, si yo tengo Abel, implica Voronoi. Y no sé si haya teoremas que me digan cuándo suma según Voronoi es Abel. No conozco ningún teorema del estilo de Tauber para eso. Pues ya da convergencias. Y otra de las guías de navegación que usamos en dinámica holomorfa es el diccionario de Sullivan. Y es que hay una teoría sobre grupos kleinianos que es para explicar, particular, explica la teoría de superficies de Riemann, aunque también son grupos de monodromía de ciertas ecuaciones cuadráticas, donde hay una gran teoría desarrollada, y de ahí nos colgamos para tomar fuentes de inspiración. Pues, dado un grupo kleiniano, uno puede tomar la serie de Poincaré, S. Poincaré en realidad la tomó sin estas S, y considerar esa serie. Usualmente uno puede tomar, por ejemplo, tomar la H igual a 1. Entonces tenemos ciertas cosas. Tenemos una serie más especial, y esta es una idea que no estoy seguro que sea de Sullivan y de Patterson, pero al menos ellos la usaron para construir medidas invariantes a grupos kleinianos. Y la idea es, ahora en esto la pondero la considero como una suma dentro de un espacio de medidas. Y una manera muy usual, una manera muy eficiente para construir medidas, al menos la que dio Bernoulli, es, si ustedes quieren construir una medida buena, pues una de las cosas que pueden tomar es partir en pedazos y poner puntos, masas en cada uno de esos pedazos. Toman el límite y entonces obtienen cierta medida. En ese sentido, uno toma las medidas de Dirac, que son medidas puntuales, es 1 en el punto Z, 0 en cualquier otra parte. Entonces, un conjunto mide 1 o 0, dependiendo si contiene o no contiene el punto. Son las medidas de probabilidad más simples. Entonces toma uno estas sumas, y si esta suma converge, voy a obtener una medida. ¿Sí? Y esa medida resulta ser invariante bajo la acción del grupo. Otra cosa que uno puede pensar es qué pasa cuando uno mueve el S. El S funciona como una especie de buffer. Y ese buffer realmente mide cosas geométricas en el grupo. A ver. Entonces, así como para un mapa racional uno tenía un conjunto de Julia que usualmente es fractal, y para un grupo de Klein uno tiene un conjunto límite, que también lo definimos como la cerradura de los puntos fijos.
Entonces, este buffer llega un momento que la convergencia revienta. Exactamente en el momento donde revienta es exactamente la dimensión de Hausdorff de este conjunto. Me preguntabas por qué me fijo en estas propiedades de sumabilidad. Es que asombrosamente uno recupera muchas propiedades geométricas de lo que está sucediendo dinámicamente. Eso queremos aplicarlo a nuestro caso. No nos sirve con que las medidas que les asociemos sean, no nos sirve con que no nos basta con que converjan, tienen que tener una propiedad adicional. Y la propiedad adicional es una cuestión de variable compleja. Decimos que la medida es de Mergelian. Si yo cuando tomo la transformada de Cauchy de esa medida, entonces no es una función y no es idénticamente cero fuera del soporte. Lo que quiere decir es una propiedad geométrica de la medida. Entonces ahora sí, los teoremas. Supongamos que para algún punto crítico el conjunto de Julia es la asociación convergente según Abel. Entonces sabemos que el conjunto es inestable siempre que el conjunto de Fatou se pare al postcrítico. Eso quiere decir que dije que era perfecto, pero nunca dije que fuera conexo. Entonces tengo por aquí el conjunto, el punto C y su pedazo de Julia. Tengo aquí el conjunto de C y hay un mar de Fatou en medio de los dos. Si eso pasa, entonces, y es Abel convergente, entonces sabemos que la función es estable. Este caso incluye, por ejemplo, cuando el conjunto de Fatou es un conjunto de Cantor, el conjunto de Julia es un conjunto de Cantor. Mejoramos el teorema de Peter. Ya se me acabó el tiempo, ya. Entonces, nomás una cosa. Quedamos que si el conjunto de Julia tenía medida cero, entonces no había manera de deformarlo. Entonces ya habríamos terminado. La siguiente conjetura es qué pasa con el postcrítico. ¿Tiene medida cero o no tiene medida cero? Entonces este es uno de los. El mapa es inestable siempre que, bueno, si pasa otra vez esta condición, el mapa es inestable siempre que el postcrítico tenga medida cero. Y si además la sucesión, no la suma, la sucesión del espectro es convergente, entonces también es inestable. Aquí no nos tenemos que meter ni siquiera con sumabilidad. Entonces este es el último teorema. Dice que si la sucesión de aquí es Norlund regular, entonces es sumable según Norlund y además el lim sub de la raíz cuadrada de raíz enésima de esas cosas converge, algo menor que 1. Entonces y además la medida a la que suma es una medida que además es Mergelian, entonces el mapa es inestable. Suena demasiado pedir, pero digamos que el conjunto de mapas que lo satisfacen no es vacío y son bastante fáciles de construir. Entonces ya, con eso termino. ¿Hay preguntas? Creo que había una pregunta por acá. Ah, sí, es una condición topológica. Entonces, tengo el conjunto de Julia, que es un conjunto cerrado, y el conjunto de Fatou, que es uno abierto. ¿Sí?
el conjunto de Julia puede ser disconexo. Entonces, no terminé de decir qué quiere decir que separe, por eso me estás preguntando. Tienes toda la razón. Entonces, lo que quiero decir es que aquí está el C y por acá está todo el poscrítico. Entonces, tengo digamos que el C y el poscrítico viven en piezas distintas. Si eso pasa, entonces digo que el conjunto de Fatou, toma el conjunto de Fatou y toma el complemento, ¿sí? Si el C y el PC viven en piezas distintas, no me importa que PC todas estén en una misma pieza. Nada más me importa que yo pueda agarrar si quieres, realmente lo único que necesito es poder aplicar el teorema de Cauchy de variable compleja. Entonces el teorema de Cauchy de variable compleja me permite tomar una curva y veo que esa cosa, si suma, entonces esta curva, el teorema de Cauchy aplica y es realmente esta condición, por eso la pedimos. Es tan vergonzoso como eso, queremos usar variable compleja 1. Pero sí hay que echarle porras al teorema de Cauchy, es algo que es una belleza. Gracias al teorema de Cauchy es infinitamente diferenciable, son analíticas, sí, uno se vuelve fan nada más por ese teorema. ¿Más preguntas? No, bueno, pues muchas gracias, Carlos. Gracias a usted.